Bien, jovencitos, buenos días. Buenos días, Jocelyn. Vamos a iniciar la clase, chicos. Ponemos la diapositiva. Eh, Señorita auxiliar, ¿se me puede escuchar? También se me puede ver en la cámara. ¿Se puede ver la diapositiva también? ¿Todo está ok? Por favor, confirmar. Sí, profe. Confirmar también, ¿puedes? ¿Sí, todo ok, chicos? Muy bien, chévere. Entonces, comenzamos, ya, jovencitos. Bien, a ver, ¿quiénes nos saludan acá? Chicos, a ver, ¿quiénes tenemos por acá los jovencitos? Buenos días, Jocelyn, Fiorella, buenos días, Camila. Sí, volví, I'm back. Sí, no sé si me he ido tampoco, ¿no? Sí, pues a veces hay movimiento de aulas, ¿no? Pero ya estamos acá, jovencitos. Bien, buenos días, Camila. Ok, gracias, Mauricio, muy bien. Ah, Betsy. Ah, ya, buenos días. Hola, ¿qué tal, Betsy? Sí, pues creo que ha habido remoción, ¿no? Hace tiempo les enseñé. Ah, mira, sí, pues. Sí, María, claro. Bueno, pues así a veces estamos los profesores chocolateándonos, ¿no? Estar en diversas aulas, chicos. Bueno, vamos a iniciar ya, jovencitos. Ah, mira, David, sí me hace reconocido tu nombre, David Bernardo. Muy bien. Ajá, estoicismo. Ajá, muy bien. Es un tema que te impactó. Buenos días, buenas tardes, digo Diego, cambiaron de docente, yo estuve de viaje unas... Ah, sí, no sé, esos son programaciones que lo hacen internamente en la academia, ¿ya? Y chicos, vamos entonces a comenzar ya, sin más preámbulos. Estamos ya en la semana 23 y vamos a desarrollar, pues, jovencitos, algunas corrientes filosóficas contemporáneas. Algunas ya las hemos estado desarrollando ya durante esas clases, sea con mi persona o con otros profesores, ¿no? Se ha visto la corriente del existencialismo, que trata sobre la condición del hombre en el mundo contemporáneo. También lo que es la filosofía de Ludwig Wittgenstein, ¿no? Conocida como filosofía analítica, que trata la importancia del lenguaje, ¿no? Para poder darnos cuenta de aquello que se expresa con sentido o sin sentido, ¿no? Y también la multiplicidad de juegos de lenguaje. También ustedes han conocido diversas corrientes filosóficas sobre las ciencias, como el neopositivismo, el racionalismo crítico y la teoría de Thomas Kuhn, ¿no? El llamado relativismo epistemológico. Bueno, el día de hoy, chicos, le presentamos dos corrientes más que también nos viene en el examen de admisión, así que mucha atención, chicos, ¿ya? Estas corrientes se llaman hermenéutica y posmodernidad. Muy bien, entonces comenzamos. Eh, sí, mira, no recordaba eso, Mauricio. Sí, pues. Bueno, ahora jovencitos. Bueno, entonces nos ubicamos en el siglo XX. El siglo XX es una época, pues, como ustedes saben por sus conocimientos de historia, donde ocurrió una diversidad de acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, las guerras mundiales, ¿no? Muy bien, las guerras mundiales, jovencitos, han hecho cambios, no solamente, pues, a nivel económico, político, social, sino también a nivel cultural, ¿no? Muy bien. Ha permitido el surgimiento de dos grandes potencias como Estados Unidos y también lo que fue la Unión Soviética. Pero en el transcurrir de los años del siglo XX, pues ocurrieron algunos acontecimientos como fue la caída del muro de Berlín, ¿no? Bien, ustedes recordarán, esto ocurrió en los años 80, y también la caída, pues, de la Unión Soviética, bien, y el surgimiento también de otros países que actualmente son potencias, ¿no? Como China, por ejemplo, o también la Comunidad Económica Europea. Bien, también se dieron movimientos estudiantiles muy importantes, como este movimiento que se dio en mayo del año 68 del siglo pasado. Entonces, estos acontecimientos y otros jovencitos influyeron, pues, en muchos intelectuales, entre ellos los que vamos a conocer. Por ejemplo, en este filósofo llamado Gadamer, Hans-Georg Gadamer, que es el autor de la llamada teoría de la interpretación. Claro. A ver, chicos. Ah, mira, claro, ¿no? Bryce es de la época, pues claro, ¿no? Bryce estudiaba en ese tiempo. Sí, pues, él y otros autores más, claro, ¿no?
Muy bien, chicos. Claro, fue realmente una época de quiebre, ¿no? Bien, de cambiar una mentalidad, podemos decir, moderna a una nueva mentalidad, que es conocida con el nombre de posmoderna. Ahora, pero la mentalidad posmoderna, que es la mentalidad, pues, que se vive de las últimas décadas del siglo XX y la primera de este siglo XXI, pues, ¿se basa en qué? Se basa en la interpretación. Este es un concepto muy importante. ¿Muy bien? Claro. Nosotros interpretamos todos, ¿no, jovencitos? Interpretamos textos, por ejemplo, la Biblia, tú sabes que es un texto, pues, de interpretación, ¿no? Claro. Nosotros no podemos leer, pues, la Biblia al pie de la letra, ¿no? Claro, ¿no? ¿Cómo se llaman aquellos que leen los textos sagrados al pie de la letra? No solamente puede ser la Biblia, puede ser el Corán, puede ser em, el Talmud, ¿no? Y otros textos de carácter religioso, ¿no? Claro, por ejemplo, los talibanes, ¿no? Los talibanes leen el Corán al pie de la letra, ¿no? Es una corriente musulmana que tiene esta tendencia. Pero ¿cómo lo llamaremos nosotros? ¿Cómo se les conoce, a ver, jovencitos? Se les conoce como que, a ver, como, a ver acá, dogmáticos. Claro, varios católicos también, muy bien, Mauricio. Efectivamente, ¿no? El dogmático es aquel que considera que los textos tienen que ser leídos tal y como están escritos. Claro, ¿no? Que no le podemos sacarle ni un punto ni una coma, ¿no? Y que debemos obedecerlos tal y como están. Claro, pero eso es una forma de pensar, pues, dogmática, muy anticuada, conservadora, ¿no? Y realmente esa expresión de otras épocas, época medieval, ¿no? Claro, ya en el pensamiento moderno ya hay una especie de crítica a esta forma de pensamiento, ¿no? Y en el pensamiento contemporáneo, postmoderno, eso va a ser mucho más resaltante, ¿ya? Entonces, no hay textos que se tengan que tomar al pie de la letra, ¿no? No hay texto que tenga que, pues, que está escrito en piedra y que no se puede tocar, ¿no? Claro, por ejemplo, la Constitución, ¿no? Por ejemplo, para algunos juristas, congresistas, ¿no? Políticos, la Constitución tiene pues que leerse tal y como está escrito. Ahí está el texto, ahí está la palabra. Pero pues, diría nuestro amigo Gadamer, que es el filósofo que vamos a trabajar, pues podemos darle una diversidad de lecturas a este texto. Claro, diversas interpretaciones. Muy bien. Y todo es entonces objeto de interpretación. En la literatura, obviamente, también hay una diversidad, pues, de textos, ¿no? Como los de Bryce, como los de Mario Vargas Llosa, o también lo de mi autor favorito, que viene a ser Gabriel García Márquez, que pueden ser objeto de lectura, relecturas, interpretaciones y reinterpretaciones. Muy bien, chicos, entonces esta es una tendencia muy contemporánea. Así es, pues, Gianluca, ¿no? Los talibanes son muy radicales, efectivamente, ¿no? Y tienen una mentalidad, pues, como le llaman, premodernas. Ajá, Cortázar también, muy interesante, Mauricio. Bueno, entonces, el máximo exponente de esta concepción es este filósofo alemán llamado Hans-Georg Gadamer, pero también sabemos nosotros, a través de estas clases de filosofía, que los filósofos no plantean, pues, ideas aisladas de la tradición filosófica. Estos autores como Gadamer, por ejemplo, han tenido maestros quienes les han introducido estos temas. Otra cosa es que ellos lo hayan desarrollado. Por ejemplo, tenemos a Friedrich Schleiermacher, por ejemplo, en la Alemania del siglo XIX, la de Alemania de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, al historiador Wilhelm Dilthey, y este filósofo que sí lo han conocido ustedes, que viene a ser Martin Heidegger. ¿Y quién es más que decía que una condición del ser humano es justamente es interpretarse? Vamos a leer lo que nos dice Heidegger, a ver, para poder entender mejor a Gadamer, que es el autor que vamos a trabajar el día de hoy. Me gustaría, ya que muchos de ustedes me conocen, jovencitos, que ustedes participen, ya saben que soy un profesor, que le gusta que le participe, pues, en su clase. A ver, ¿alguien desea participar con la lectura de los textos, chicos? Se apuntan, por favor. A ver, están aperturados los audios también. Muy bien, Gianluca. Muy bien, Gianluca, se ha escrito. Bien, Gianluca. Muy bien.
Entonces comenzamos contigo, Gianluca. A ver, por favor, lees el texto. Claro, profe. ¿Cuál? ¿El todo? Sí, todo, dice la hermenéutica, ¿no? Ese texto, sí. Ya, profe. La hermenéutica antes de Gadamer. La hermenéutica es una condición de la existencia humana. En efecto, la forma de estar en el mundo propia del hombre, el Dasein, es interpretándose en él. Asimismo, el hombre está en el mundo para comprenderse y por eso su vida lo sume en un perpetuo círculo hermenéutico, en el que la interpretación del sentido de la vida o de su falta de sentido resulta ser la tarea de la existencia. Muy bien, gracias, Gianluca. Buena lectura. Bien, vamos a darle entonces, jóvenes, ahora una interpretación a este texto bien leído por Gianluca, ¿ya? Entonces, ya sabemos, nosotros la hermenéutica es una teoría filosófica que trata sobre la interpretación, ¿sí? ¿Bien? Dice este filósofo alemán Martin Heidegger, dice, es una condición de la existencia humana. O sea, ¿qué significa eso? Que todos los seres humanos tenemos la capacidad de interpretarse. Ahora, no solamente interpretamos textos sagrados, textos jurídicos o textos literarios, también nosotros realmente todo lo que observamos en este mundo lo interpretamos, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo puedo ver a través de mi ventana, por ejemplo, el cielo oscurecido, nebuloso, ¿no? Y tengo una sensación de frío. Pienso que es un día triste, melancólico, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo con esta interpretación que doy o ustedes tienen su propia interpretación? Me la pueden decir a través del chat. A ver, he hecho un ensayo de una interpretación sobre el clima de Lima en estos momentos. ¿Qué les parece a ustedes el clima? A ver, jovencitos. A ver, de repente pueden coincidir o de repente no pueden coincidirse, ¿no? Claro, se puede tener otra interpretación también. Ajá. Ajá, por ejemplo, Mauricio hace mención a un texto de Sebastián Salazar Bondi, ¿no? Claro, ¿no? Que cuando observaba el cielo de Lima dice, se parece a la panza de un burro. Muy bien, claro, ¿no? A otros les encanta este clima, le parece muy bonito, ¿no? Quizás es la mejor estación, dicen, del año, ¿no? Les gusta en este caso, el cielo oscurecido, ¿no? Bien, claro, David, muy bien, la interpretación es relativa a cada uno. Entonces, lo que nos interesa acá, jovencitos, es que todos los seres humanos tenemos capacidad de interpretar, ¿bien? Y que el mundo mismo es como un libro que puede ser objeto de interpretación. En efecto, dice acá, la forma de estar en el mundo propio del hombre, o sea, el Dasein, que es lo que es el ser humano, es interpretándolo e interpretándose en él, claro. Porque nosotros no interpretamos lo que está fuera de nosotros, sino también nosotros mismos. Tenemos una lectura de nosotros mismos. Podemos tener una lectura de repente positiva o negativa. Una lectura, por ejemplo, progresista, una postura reaccionaria. ¿Sí? ¿Bien? Así mismo el hombre está en el mundo para comprenderse. ¿Sí? Claro, esta interpretación nos lleva también al sentido de la comprensión. ¿Para qué yo interpreto, por ejemplo, el clima de Lima? Para poder comprender, ¿no? Este clima. ¿Sí? ¿Para qué me hago una autointerpretación? Para poder comprenderme, quién soy yo, cuál es mi condición en el mundo. Por eso su vida lo suma en un perpetuo círculo hermenéutico. Eso significa que siempre estamos interpretando, ¿no? Nunca dejaremos de interpretar. Claro, ¿no? Dice acá, en que la interpretación le da sentido a la vida. ¿No? Claro, según cómo interpretemos nosotros, pues el mundo y a nosotros mismos le estaremos dando un sentido a nuestra vida. Ustedes tienen proyectos. ¿Me pueden decir algo de sus proyectos que desean estudiar ustedes en la universidad? Pueden escribir, por favor, en el chat para poder leerlos. Muy bien. Por ejemplo, te comento, uno de mis proyectos, ahora que ya soy magíster en filosofía, es, por ejemplo, también enseñar en universidades, ¿no? Espero que salga muy pronto mi título para poder también, ¿no? Trabajar en universidades. Me gustaría mucho. Es un proyecto, ¿te cuenta? Claro, ¿no? Entonces, eso le da un poco de sentido a las cosas que uno hace. A ver, ¿qué me dicen acá los jovencitos, por ejemplo, no? Mauricio dice, yo quiero ser comunicador social, estoy haciendo guiones, qué bueno, ya practicando, ¿no? Grabarlos con unos hermanos.
amigos. Ajá, muy bien, Mauricio. Bien, entonces también nuestras acciones están en función también de estos proyectos que tenemos, de cómo nosotros leemos la vida. Muy bien, buena, Mauricio. La meta es a largo plazo, Ruth. Sí, pues, ajá, ejercer la carrera de medicina humana. Muy bien, sir. Ok, claro. La medicina es una gran ciencia, ¿sí o no? Ahora, de eso puede ser dentro de 7, 8 años, ¿no? O 10 años quizás, ¿no? Claro, usted sabe que en el Perú necesitamos muchos médicos. ¿Qué más sabe, jovencito? Betsy dice, no, hablemos un poco más. A ver, vamos a ver acá, ¿qué me dicen más los jovencitos? Eh, a puestos políticos, muy bien, Luca, excelente. Para ayudar a personas de mi país, muy bien, nosotros estamos justamente jóvenes, muy bien educados como lo son ustedes. Sería interesante que sean congresistas, ministros, ¿no? Ajá, Betsy, más que largo plazo, nos está hablando de un corto plazo, ingresar a la universidad. Ajá, mantener las calificaciones, buscar mis talentos, ser esfuerzo. Chévere, Betsy, muy bien. Camila dice, lo más puntual, ingresar a la universidad. Ajá, muy bien, ajá, bueno, el tema de la muerte, ¿no? Que no solamente lo menciona Camus, sino también recuerda Heidegger, ¿no? Heidegger es el que decía que el hombre el fin de la vida, pues, es la muerte, ¿no? Oye, chicos, lo que nos interesa acá es la diversidad de interpretaciones que ustedes están dándole, por ejemplo, a su vida, a sus proyectos de vida. Esas interpretaciones, por lo que estoy leyendo, me están diciendo que pueden ser a corto, o pueden ser a mediano, o a largo plazo. Eso es algo constitutivo del ser humano, va a decir Hans-Georg Gadamer. Todos los seres humanos de todas las culturas tenemos, pues, jovencitos, proyectos y también tenemos interpretaciones sobre esos proyectos. Eso es lo que nos resalta este pensador alemán, chicos. Bien, este filósofo lo escribe estas ideas, pues, en uno de sus textos más representativos. A veces nos piden también algunos datos de este tipo. Pero tenemos este libro, quizás uno de los más importantes de la filosofía contemporánea, que viene a ser Verdad y Métodos. Bien, ahí nos sale sobre la filosofía de la hermenéutica o de la interpretación. Ustedes que la palabra hermenéutica viene de Hermes. ¿Quién es Hermes? A ver, ¿recuerdan ustedes? Es uno de los muchos dioses griegos, ¿no? Claro. ¿Cuál era la actividad de Hermes? ¿Te acuerdas, jovencitos? Considerado como el dios, ¿qué tipo de dios es? Es el Dios mensajero, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Claro, muy bien, es el Dios mensajero. Efectivamente, es el Dios que trae el mensaje de los dioses del Olimpo, ¿no? De Zeus, de Hera, de Marte, ¿no? Etcétera. Bien, ahora, pero la pregunta es, ¿el lenguaje de los dioses es el mismo lenguaje de los hombres? No, eso no, debe ser un lenguaje diferente, ¿no? Claro, ¿no? Claro, porque es un lenguaje un poco críptico, ¿no? Un lenguaje cerrado. Entonces, la tarea de Hermes no solamente era la tarea de un cartero, ¿no? O la de un chasqui, sino también la idea, era la tarea era ¿de qué? De comprender el lenguaje de los dioses, interpretarlo, ¿no? O traducirlo también y llevarlo a los hombres para que los hombres lo puedan entender. Claro, ¿no? Justamente, entonces la hermenéutica es aquella, entonces, teoría que nos permite comprender, que nos permite interpretar, que nos permite, pues, eh, buscar saber cuál es el mensaje que está, pues, en un texto, ¿no? O en la vida diaria, ¿no? O en la naturaleza, o en la sociedad. Muy bien, chicos. Ahora, la pregunta es, ¿habrá varias interpretaciones, ¿no? Claro. Pero el asunto es el siguiente, diría Gadamer. Hay interpretaciones e interpretaciones, ¿no? Claro, ¿no? Muy bien. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo interpretamos nosotros? ¿Qué usamos? ¿Cuál es la herramienta que también es propia del hombre, pues, para interpretar? A ver, jovencitos. La herramienta propia del hombre es el lenguaje. Claro que sí. Por eso es el hombre como un ser en el lenguaje. Recuerda, pues, que en el siglo XX uno de los temas centrales es justamente el lenguaje.
acuerdo? Ahora, ¿cuántos lenguajes hay? ¿Hay uno, dos, tres o hay varios lenguajes? Por ejemplo, nuestro querido país, ¿no? Nuestro Perú, podemos decir, ¿habrá un solo lenguaje, una sola manera de poder comunicarnos? No, hay varias lenguas, claro que sí, Mauricio. A ver, algunas lenguas, a ver, que ustedes conozcan. Yo comienzo el quechua, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo haber ido al Cusco, ¿no? Estuve, pues, conociendo la ciudad histórica, también Machu Picchu, Sacsayhuamán. Bueno, y algunos de los guías hablaban en quechua, ¿no? Me hubiera gustado mucho saber para poder entenderlos bien, ¿no? Claro. Pero hay otros lenguajes también, el aymara, ¿no? Por ejemplo, yo veo, no sé si ustedes ven las noticias de Canal 7, ¿no? Ellos tienen su momento, ¿no? De noticias en quechua y aymara. ¿Han escuchado, chicos? ¿Han escuchado? Y también me dicen acá el Ashaninka también, profesor, el Conibo. En otra aula también, Anual San Marco me decían, profesor, el Muchique. Sí, pues, es un lenguaje, pues, de una pequeña comunidad del norte del país, ¿no? Actualmente está Lambayeque. Muy bien, señores chicos. Entonces, nosotros somos seres que usamos el lenguaje para poder comunicarnos, pero también para poder interpretar el mundo que vivimos, nosotros mismos y también, por ejemplo, textos. Eso es algo clave. Eso. Entonces, vamos a leer este texto. A ver, jovencitos, sigamos con Gianluca, por favor, nos apoyas. Claro, profe. Sí, comenzamos por este texto, a ver. Ya. El hombre como un ser en el lenguaje. El mundo se abre para nosotros a través del lenguaje. Aprendemos a conocer el mundo a medida que aprendemos a dominar una lengua. Por lo tanto, no nos comprenderemos a nosotros mismos mientras no nos comprendamos como seres situados en una cultura histórica y lingüísticamente mediada. El lenguaje es nuestra segunda naturaleza. Muy bien. A ver, sigamos también con la lectura abajo, por favor. Claro. Hablar significa hablar a alguien. El lenguaje no es algo relacionado con sujetos aislados. El lenguaje es un nosotros en el que nos relacionamos mutuamente y en el que el individuo no tiene fronteras prefijadas. Y esto quiere decir que todos nosotros hemos de sobrepasar nuestros límites para comprender. Esto sucede en el intercambio vivo del diálogo. Todas las comunidades de vida son comunidades de lenguaje, y el lenguaje existe solo en el diálogo. Entrevista a Gadamer. Muy bien, gracias. Entonces, gracias, Gianluca. Entonces, lo que nos está diciendo estos textos, que nos parecen muy importantes para entender este autor, que es Gadamer, es, bien, nosotros, ¿cómo llegamos a aperturarnos al mundo, a conocerlo? Es a través del lenguaje, ¿eso no? Claro, por ejemplo, nosotros desde niños leemos libros, enciclopedias, ¿no? Una diversidad de textos, ¿no? Y aprendemos ese lenguaje, ¿no? Muy bien. Y vamos nosotros entrando, pues, a la realidad a través del lenguaje. Entonces, aprendemos a conocer el mundo mediante que aprendemos también a dominar el lenguaje. Por lo tanto, no nos comprenderemos nosotros mismos mientras no nos comprendamos como seres situados en una cultura. Claro, porque el lenguaje es expresión de nuestra cultura, de nuestros valores, ideas, creencias, experiencias, formas de vida. Claro, realmente dice Gadamer, el lenguaje es nuestra segunda naturaleza. Claro, bien, o sea, es fundamental en el hombre. Hablar significa hablar con alguien, o sea, siempre que nosotros hablamos siempre con otros, ¿no? Por ejemplo, estoy en este momento, intento conversar con ustedes, ¿no? Con Gianluca, con todos los que están acá presentes en el aula, y nosotros usamos un lenguaje en común, que es el lenguaje castellano. Muy bien, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si tenemos alumnos que son, pues, quechohablantes? O son de lenguaje aymara, ¿no? La pregunta es, ¿podríamos nosotros entendernos? ¿Qué dicen ustedes, a ver, jovencitos? ¿Habría necesidad de aprender este lenguaje? ¿Habría necesidad de aprenderlos o no?
Claro, ¿no? Habría necesidad de no solamente saberlo como podemos decir, como un idioma, ¿sí o no? Claro, sino también que, a ver, por ejemplo, también aprender su cultura, ¿sí o no? Porque el lenguaje es una expresión de una cultura, ¿sí o no, chicos? ¿Sí o no? Claro que sí, ¿sí o no? ¿No? O sea, a veces nosotros, por ejemplo, cuando aprendemos inglés, yo estudié inglés en un instituto, pues lo aprendemos como si fuese norma, como si fuesen reglas, como si fuesen las matemáticas, mejor dicho, ¿no? Pero realmente lo que nos dice Gadamer es que el inglés o el francés o el árabe, pues son expresiones de una cultura. Entonces, para poder entender bien el lenguaje de un pueblo o de nuestros pueblos, por ejemplo, del país, hay que aprender su cultura. El lenguaje no es algo relacionándose con sujetos aislados. El lenguaje es un nosotros en el que nos relacionamos mutuamente. El individuo no tiene fronteras prefijadas. Esto quiere decir que todos nosotros hemos de pasar nuestros límites para comprender. Entonces sucede el intercambio vivo del diálogo. Pero para poder dialogar, obviamente, pues hay que conocer el lenguaje del otro y la cultura del otro. Porque el lenguaje es un reflejo, es una manifestación de una comunidad, una sociedad, de valores, experiencias, vivencias que han tenido. Muy bien, por lo tanto, es fundamental en el hombre contemporáneo tener en cuenta esto, ¿no? Del lenguaje y la cultura. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito, el objetivo de la hermenéutica ya como teoría filosófica? ¿Para qué yo dialogo con el otro? ¿Para qué? A ver, jovencitos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para, para qué dialogamos a través de este medio que es del chat, ¿no? O por medio del audio. ¿Qué es lo que buscamos hacer acá? Comunicar. Muy bien, pero ¿es una comunicación así como un robot que se comunica con el otro? ¿O es comprendernos? ¿Qué dicen? A ver, por ejemplo, cuando yo les pido, jovencitos, que me digan qué es lo que desean ustedes hacer a nivel del corto, mediano, largo plazo, ¿qué es lo que estoy buscando hacer? Transmitir un mensaje, efectivamente, débil, pero también comprenderlos, ¿no? Claro, presentar, saber sobre sus puntos de vista. ¿No? Entonces, la interpretación tiene que ver mucho con la comprensión. Claro, vamos a leer sobre este tema de la comprensión, ¿ya? Listo. A ver, Gianluca nos sigue apoyando, por favor, con este texto que está acá, a la inferior. Claro, profe. Ya, la comprensión es una aventura, precisamente porque ofrece oportunidades especiales. Puede contribuir a ampliar de manera especial nuestras experiencias humanas, nuestro autoconocimiento y nuestro horizonte del mundo, pues todo lo que la comprensión proporciona está proporcionado con nosotros mismos. Gadamer, George, La razón en la época de la ciencia. Muy bien. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros comprender a nuestros hermanos quechohablantes? Nuestros hermanos aymaras, o shipibos o conigos. Claro, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que saber también, chicos? Y es algo que debería inculcarse ya en los colegios también, sean los diversos niveles, de primario, secundario. ¿Qué tenemos que nosotros saber? Claro, ¿no? Aprender su lengua. Y ellos también, porque ellos también deben aprender nuestra lengua. Claro que sí, ¿no? Muy bien. Claro, pero también es importante aprender su cultura, ¿no, jovencitos? Sus bailes, sus danzas, sus manifestaciones, por ejemplo, agrícolas, industriales, culturales, etcétera. Claro, porque recuerda pues que el lenguaje es expresión de la cultura de un país, o de una nación o de una comunidad. Y esto es una aventura, eso, ¿no? No es como cuando viajamos, ¿no? Bueno, yo no sé si ustedes han podido tener esa oportunidad, pero cuando uno viaja, no solamente te quedas embelesado con paisajes, ¿no? Montañas, valles, el océano, ¿no? Sino también, al menos en mi caso, yo me quedo impactado con las conversaciones que tengo, pues, con las personas de esos lugares que uno visita. Entonces, por eso que los viajes son una aventura, porque nos muestran a una novedad. Precisamente dice acá Gadamer, ¿no? Porque ofrece oportunidades especiales. Puede contribuir a ampliar de manera especial nuestras experiencias humanas. Claro, porque
Cuando, por ejemplo, nosotros no leemos o no viajamos o no buscamos interpretar la realidad, a veces nos reducimos a nuestras creencias, nuestros valores, nuestras ideas, y estas se convierten en cerradas, o sea, se dogmatizan, se cristalizan, se endurecen. Por lo tanto, Gadamer decía, hay necesidad de ampliar nuestros horizontes. Vivimos en un mundo donde tenemos una interconectividad. Claro, ¿no? Conocemos noticias de la China, de la India o de ahora, ¿no? De Afganistán. Lo que está pasando con, eh, pues, la toma de Kabul, ¿no? Por los talibanes. Claro. ¿Ustedes consideran, por ejemplo, que podríamos entender mejor lo que le pasa a este caso, a las personas de Afganistán si conocemos su lenguaje o no, chicos? Dicen ustedes, a ver. Claro, eso sería mejor, ¿no? Claro, tendremos una ampliación de tus horizontes, ¿no? Podríamos también conocernos mejor, ¿no? Nuestro horizonte, nuestro mundo, ¿no? Podemos valorarlo más. Claro, pues todo lo que esta comprensión proporciona está proporcionado con nosotros mismos. Claro, chicos. Oye, por ejemplo, comprender que estamos en una sociedad democrática, una sociedad donde puede haber conflictos, pero podemos solucionarlos dialogando. Eso es importante. Los hermeneutas hablan de la democracia, por ejemplo. La democracia es un sistema político para los hermenéuticas cuyo valor más importante es el diálogo, comunicarnos, ¿bien? Llegar a acuerdos, ¿bien? En vez, porque lo contrario, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál sería lo contrario al diálogo? Claro, estamos interpretando a los, claro, sería el silencio, claro, el silencio sería el temor, ¿no? Claro, frente al otro, y esto puede producir con el tiempo que, cuando no escuchas al otro y el otro está en desacuerdo contigo, ¿qué puede ocurrir? A ver, jovencitos. Y ha ocurrido eso durante toda la historia de la humanidad. ¿Qué puede ocurrir? A ver, puede haber discusiones, conflictos, malentendidos. Claro, es como lo que está pasando en estos momentos en nuestro país, ¿no? Claro, ¿no? Se entiende que las fuerzas políticas tienen que, pues, comprenderse, ¿no? Cada quien tiene su posición, tiene sus ideas, tiene sus proyectos, ¿no? Claro, pero tienen que dialogar por el bien del país, ¿no? Porque ¿qué pasa si no dialogan? ¿Qué pasa si siguen con sus posturas dogmáticas? ¿Qué es lo que podría pasar a nuestro querido país, chicos? Lo que ustedes están justamente comentando, ¿no? ¿Qué está pasando? Se discute, hay malos entendidos, se puede usar hasta la fuerza, ¿sí o no, chicos? Hay conflictos también, ¿sí o no? Entonces, estamos en un momento en el cual hay que conversar, hay que dialogar. Eso es algo importante, porque si no, lo que puede pasar es lo que está pasando, por ejemplo, en Afganistán, ¿no? Donde los talibanes, pues, estaban en conflicto con el gobierno, no dialogaban, se enfrentaban de manera violenta, y mira lo que pasó. Una de estas fuerzas, pues, ha ganado. Entonces el diálogo es clave, por eso dice, ¿no? Cada quien tiene su propio horizonte, mira, dice, ¿no? Claro. Pero nosotros en nuestro querido país tenemos, pues, personas quechablantes que tienen sus horizontes culturales. Los aymaras, sus horizontes culturales. Los conibos, los hipibos, etcétera. Hay que dialogar. Hay que aprender sobre su lenguaje y ellos también aprender nuestro lenguaje. Hay que conocer su cultura como también ellos tienen que conocer esa cultura. Hay que dialogar. Solamente el diálogo nos permite comprender al otro, poder entenderlo y superar los conflictos. Eso también lo dice Gadamer, porque Gadamer vivió la Segunda Guerra Mundial. Jovencitos, ¿qué son las guerras? ¿Son producto de qué? ¿Del diálogo o más bien de la discusión, del desacuerdo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué son las guerras? Claro, cuando en un país hay guerras, justamente es un país donde no hay diálogo, ¿no? Entre las fuerzas políticas o sociales. Muy bien, falta de diálogo. A ver, Gianluca, ¿quieres participar también? A ver, estabas Sí, alzando la mano. profe. A ver, dime. Creo que las guerras no creo, pienso que las guerras se dan porque
tomando en cuenta el tema, ¿no? También los intereses de los políticos de cada país no se llegan a acuerdo entre ellos, entre ellos mismos, ¿no? No llegan a un diálogo entre sus intereses porque ambos tienen intereses propios. En Claro, la, sí, seg- pues. en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, no se debió como a la culpa de Alemania la guerra, sino que se dio a la culpa de la alianza de los disque aliados por no llegar a un acuerdo con ellos. Entonces Ah, fue parte del diálogo. claro, es una interpretación muy válida. Claro, puede ser la falta de diálogo entre los países aliados con los alemanes, ¿no? Y sus fuerzas también. Vamos a leer este texto, Gianluca, a ver, por favor. A ver, para poder entenderlo mejor sobre ese tema del diálogo. Claro, profe. La hermenéutica como comprensión del otro. Eh, y entenderse unos con otros significa entender al otro. Y esto tiene una intención moral, no lógica. Constituye sin duda la tarea humana más ardua y tanto más para nosotros, que vivimos en un mundo marcado por las ciencias monológicas. ¿Quién escucha al otro? Escucha siempre a alguien que tiene su propio horizonte. Ocurre entre yo y tú, la misma cosa que entre los pueblos o entre los círculos culturales y comunidades religiosas. Por doquier nos enfrentamos al mismo problema. Debemos aprender que escuchando al otro se abre el verdadero camino en el que se forma la solidaridad. Solidaridad. Es un problema moral de alcance universal. También es un problema político. En estas semanas y meses no puedo en absoluto subrayar con suficiente seriedad cuán crucial es la necesidad de aprender a conseguir una solidaridad realmente efectiva entre la diversidad de las culturas lingüísticas y de las tradiciones. Muy bien, gracias, Gianluca. Claro, entonces el énfasis, ¿no? En el diálogo, ¿no? En la conversación, la comprensión del otro, en entender también sus culturas, también, cuando se llegan a desacuerdos, justamente se producen los conflictos, las discusiones, que pueden provocar las guerras, ¿no? Justamente las guerras mundiales han tenido que ver mucho con esa, justamente, diferencia de horizontes y también la ausencia de diálogos, claro, ¿no? Ahora, pero Gianluca ha dado una opinión muy interesante, me parece muy sugerente lo que nos ha planteado, bueno, pero eso es una interpretación también, ¿no? Claro, las interpretaciones siempre están presentes en nosotros, todos nosotros siempre interpretamos. Bien, interpretamos ¿por qué? Porque nosotros ya tenemos ideas. Gianluca tiene sus ideas, Nailin tiene sus ideas, todos los jóvenes que están presentes en el aula tienen sus ideas, tienen lecturas, han tenido clases, han tenido conversaciones sobre esos temas. Se preguntaba Gadamer, por ejemplo, ¿no? ¿La mente humana puede llegar a ser como una tabula rasa? ¿Eso es posible, jovencitos? ¿Qué es lo que piensan ustedes, a ver, chicos? ¿Puede llegar a ser una tabula rasa o siempre tenemos ideas? Profe Popper fue el que dijo que, o sea, nuestros pensamientos, nuestras experiencias, am, tienen, o sea, condicionan nuestros problemas o nuestra manera de ver el mundo, pues. O sea, Así es, no todos ven el mundo de la misma manera que nosotros porque no tienen las mismas experiencias que nosotros. así es, muy bien, Sono. Claro, o sea, esa idea que has comentado de Popper está presente también en la teoría de la hermenéutica, Sono. Nosotros siempre tenemos ideas, juicios previos, conocimientos, experiencias diversas, Sono, claro. Y es en función de ella que interpretamos nosotros los hechos, claro, ¿no? A ver, Gianluca, nos ibas a comentar, a ver, algo sobre el tema, a ver, por favor. Sí, profe, concuerdo con mi compañero de que sí, no todas las personas ven el mundo como ven nuestros ojos o nuestra mente o nuestras ideas, ¿no? Por Claro, ejemplo, Hitler veía de una forma el mundo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial pensaba que los judíos eran una plaga o un desmal de la sociedad y hizo creer a casi todo el pueblo alemán que esa era la forma correcta de interpretar el mundo, ¿no? Y puede ser un arma de doble filo, o sea, te puede beneficiar, pero también puede perjudicar a muchas personas. claro, por ejemplo, ¿no? Lo que causó esa interpretación de Hitler, ¿no? Acerca de este pueblo, pues, ¿no?
más de 6 millones de personas, pues, muertas en los campos de concentración, ¿no? Una situación, pues, terrible, ¿no? Que es mostrada a través de los documentos. Además, sin Ahora, ir más lejos, el terrorismo, el sendero, pues, ¿no? Ese abandono también, claro, del poder a las zonas rurales y todo eso ujú, prácticamente claro, ocasionó eso. claro, ¿no? Claro, sin ir muy lejos, se tiene razón, ¿no? Nosotros tenemos también muchos casos en el país también. Eso. Ahora, pero ustedes han comentado algo que Gadamer también lo analizaba, ¿no? Ese tema de que si bien interpretamos, o sea, todos tenemos una interpretación. Ahora, pero también hay interpretaciones e interpretaciones también son. Cuando tenemos una interpretación nosotros más cercana, podemos decir, a los acontecimientos. Entonces, decía pues Gadamer, esta interpretación va a depender, va a decir, ¿no? Va a depender. Si estamos cerca o estamos lejos, dice eso. Luego, se mencionó la Primera Guerra Mundial, se mencionó a Hitler, ¿no? Y lo que ocurrió con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes consideran, a ver, que estos análisis, por ejemplo, como lo está haciendo muy bien Gianluca y su compañero, ¿los tuvieron los alemanes en esta época o no lo podían tener? A ver, ¿qué pasaba, por ejemplo? ¿Qué es lo que podemos nosotros comprender de lo que ocurría, por ejemplo, en Alemania en esta época? Ellos, a ver, Gianluca, ¿cuál es tu opinión? A ver. Sí, profe, creo que no se pudo haber evitado, aunque hubieran querido, porque Alemania venía de una crisis económica, o sea, Alemania no tuvo el New Deal de los Estados Unidos que le ayudó a recuperar su economía, ¿no? Y pues la gente se fue a refugiar en un líder, ¿no? Que era Hitler, que les prometía promesas de mejorar su calidad de vida, ¿no? Y según haciéndole caso a él para que interpretaran de esa forma su economía, basándose en que el mal de su economía eran los judíos que robaban a los alemanes. Y pues eso llevó a cabo de que la gente no le hiciera caso, pues y como estaba en un caso tan malo Alemania después de la Primera Guerra Mundial y también por culpa de los aliados por el Tratado de Versalles, donde prácticamente humillaban a Alemania, les obligó a hacer eso. Y aparte, pues que no había como ahora un, una vasta red de información donde tú puedes buscar en un ordenador o una cabina, o no sé, si no tienes, ¿no? Buscarlo en tu celular, en Google y ponerte a discernir la información para poder tomar una mejor decisión, ¿no? Claro, claro, muy bien, claro. Entonces, la interesante interpretación nos está dando, estimado Gianluca, claro, ¿no? Claro, si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que pasaba en Alemania en esta época, en los años 40, ¿no? O los años 30, ¿no? Previos a la Segunda Guerra Mundial, pues, como usted dice, pues muy bien, o sea, los alemanes estaban en una situación muy penosa, ¿no? Por el tema, pues, del Tratado de Versalles, que lo llevó, pues, a pagar una inmensa deuda externa, imagínate, ¿no? Millones y millones de dólares tenían que ser pagados a los aliados. Eso obviamente empobreció, pues, ¿no? A Alemania, ¿no? Lo llevó a una crisis económica, social, ¿no? Terrible, eso, claro, ¿no? Y la humillación también, ¿no? Y el revanchismo que también aparecieron en algunos soldados alemanes, uno de ellos fue Hitler. Y la acusación, pues también, ¿no? A cierto grupo social, como eran los judíos, por ejemplo, de ser parte de los culpables, ¿no? De la derrota de Alemania. Claro, entonces esta ideología, del nacionalsocialismo, justamente tomó el poder, ¿no? A principios de los años 30, y Hitler comenzó a hacer una diversidad de obras en Alemania, ¿no? Hasta donde yo conozca, hizo caminos, ¿no? Eh, ferrocarriles, se desarrolló la industria, entonces los alemanes estaban muy confiados en él. Claro, y cuando los llevó a la guerra, al principio estaban ganando, ¿no? Llegaron a invadir Polonia, Francia, Bélgica, Dinamarca, claro, ¿no? Entonces lo apoyaron, ¿no? O sea, estaban emocionados, diciendo la revancha, ¿no? El patriotismo. Bien, por lo tanto, diría Gadamer, pues es muy difícil, dice él, tener una comprensión adecuada, ¿no? De un acontecimiento cuando se le está viviendo. Pero, ¿cuándo tenemos una mejor comprensión? Cuando ya estamos un poco más alejados, ¿no? Por ejemplo, ya han pasado más de 50 años desde la Guerra Mundial, ¿no? Ahora hay, como dice su compañero, más fuente de información,
Hay más estudios, hay más testimonios, hay lecturas, hay una diversidad de discusiones. Entonces, podemos nosotros tener una mejor interpretación de lo que pasó, pues, en Alemania en esa época. ¿Se dan cuenta, chicos? Esa es entonces la idea. O sea, hay interpretaciones, todos tenemos interpretaciones, pero hay interpretaciones que son, podemos decir, más objetivas en el sentido que mientras más alejados tenemos y más fuentes tenemos, entonces podemos tener una mejor interpretación. Como dijo también muy bien su compañero, dijo, claro, y vámonos a algo más próximo, profesor, los años 80, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? Todavía siguen repercutiendo en las emociones y sentimientos de muchos peruanos, ¿no? Los atentados, ¿no? Lo que salía en los medios, claro, ¿no? Claro, o sea, hay mucha subjetividad. Entonces, en las próximas décadas podemos entender mejor estos acontecimientos, ¿no? Que ahorita todavía, pues, están causando polémica, ¿no? Apenas se habla sobre estos temas, ya todos salen, ¿no? Como hablaba, pues, este ex canciller, ¿no? Eh, Héctor Béjar, ¿no? Claro. Bien, chicos. Entonces, decía nuestro amigo Gadamer, pues siempre estamos interpretando, eso sí. O sea, y la interpretación es constante. Eso, ¿no? Por ejemplo, jovencitos, uno puede leer un texto de historia, decía Gadamer, como este. Bien, puedo tener una primera lectura, pero puedo tener una segunda lectura también, ¿o no, chicos? Una tercera. Bien, en la medida que tenga más lecturas, podré tener una mejor comprensión del texto, ¿o no, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Lo mismo también pasa con la Biblia, también eso, ¿no? Yo lo he leído 2 veces, de cabo a rabo, ¿no? Puedo tener una primera lectura religiosa, ya en la universidad lo leí por segunda vez, ¿no? Tuve una lectura un poco más histórica de las leyendas, mitos, y ahora para una tesis para ser doctor, entonces voy a tener una tercera lectura en función de mi tema de tesis. En la medida que uno va leyendo y releyendo, ¿tienes una mejor interpretación de los textos o no, chicos? ¿Qué dicen ustedes? A ver, me gustaría saberlo, sus opiniones acá. A ver, vamos a leerlos. Acá están varios, 4 jovencitos me han escrito. Ajá, interesante, ¿no? Es bien claro, eso, a Hegel daba una interpretación histórica. Sí, estamos de acuerdo, efectivamente. Sí, pues, Betsy. Así es, tenemos unas nuevas conclusiones o nuevas interpretaciones. Claro, muy bien. Ese es el círculo hermenéutico. Ya sabes, el círculo, eso es inacabable. Siempre vamos a estar interpretando, otra vez interpretándose. Claro, eso no. ¿Cuál sería el problema? A ver, ¿cuál sería el problema? El problema sería, por ejemplo, si caemos en verdades absolutas. Claro, si caemos en verdades absolutas, jovencitos, entonces, ¿estaríamos cayendo en qué? ¿Cómo se llama eso? Estaríamos cayendo en ¿Dogmatismo? dogmas, dogmatismos, ¿no? Claro, ¿no? Y justamente la teoría hermenéutica es una teoría antidogmática. Así es, Ruth, por ejemplo, ¿no? Cuando leemos y releemos algo, ¿no? Ampliamos nuestros conocimientos. Oye, entonces nosotros estamos dentro de un proceso siempre de comprensión, ¿no? Claro, obviamente al tomar conciencia de esto, ¿no? Ya ustedes son jóvenes que están participando en la clase y estamos tomando en cuenta que siempre tenemos ideas, creencias, prejuicios, costumbres, una cultura, ¿no? Eso está presente acá, como ya lo decía Karl Popper, como bien lo señaló alumnos, ¿no? Y que siempre nosotros nos acercamos al otro, nos acercamos al familiar, nos acercamos al amigo, nos acercamos a la sociedad, nos acercamos al mundo, siempre en base a eso. O sea, que nosotros, bien, no damos una interpretación como una mente en blanco, sino siempre tenemos ideas. Claro, ¿no? Y nos sirven para poder dar una primera interpretación, pero luego, en la medida que nos acercamos más y que también, según nuestro amigo Gadamer, podemos alejarnos un poco más y con más fuentes de información, podemos tener nosotros una mejor comprensión, un mejor entendimiento, claro, ¿no? Muy bien. Y también interpelarnos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo los acontecimientos a nosotros?
Recuerda que ese es el círculo hermenéutico. Eso va a ser constante en toda nuestra vida. Es algo propio, es la condición del hombre. Claro. Por eso, claro, muy bien, no existe la objetividad en el sentido de que exista una verdad absoluta, una verdad eterna, exista pues un reflejo de la realidad tal y como es. Eso ya los autores del siglo XX lo están descartando completamente. Siempre hay elementos subjetivos, claro que sí. Muy bien. Aunque ya sabes, pues, que esto de la subjetividad va a depender también, ¿no? Hay, obviamente, interpretaciones e interpretaciones. Muy bien. Acá justamente está esta idea de la distancia, ¿no? Muy bien, la distancia. A ver, yo no sé, bueno, no sé cómo es su vida personal o amorosa, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Cuando uno termina una relación, jovencitos, ¿cómo se siente uno? A ver, a veces molesto, fastidiados, ¿no? Incolerizados, ¿no? Claro, ¿no? Molestos, claro. O sea, es el momento de la interpretación. Tenemos una interpretación, ¿no? Ya de alguna manera decimos, esta persona que supuestamente amé, ¿no? Que tuve una relación de pareja, pues es irresponsable, es un inmaduro, es un cual cosa. Claro. Bien. Pero eh, claro, y de mal humor, claro, claro, Camila. Entonces, pero ¿cuándo comprendemos mejor nosotros esta situación que nos pasó? En mi caso, imaginemos que me ocurrió hace 3 años, ¿ya? ¿Cuándo lo podemos entender mejor? ¿Cuando estamos en el momento o mientras más ha transcurrido el tiempo? Claro, para cuando estamos más tranquilos, muy bien, Davidson. Y para estar más tranquilos, para tratar de verlo de manera un poco más clara, más objetiva, no significa que tenga una objetividad absoluta. Hay necesidad de que transcurra el tiempo, ¿no, chicos? Por eso dice acá nuestro amigo, mira, ¿qué es lo que dice acá Gadamer? A mayor distancia temporal, mejor perspectiva interpretativa tenemos, ¿o no? Claro, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen una mejor perspectiva interpretativa que aquellas personas que vivieron los años 80, ¿no? Porque, bueno, digo, ¿no? Pongamos un caso, porque como ustedes están ya un poco fuera de ese tiempo y tienen más fuentes, entonces se pueden dar cuenta ustedes mejor lo que pasó. Pueden tener una mejor interpretación. ¿Qué me dicen a ver acá, chicos y chicas, de nuestra aulita virtual? Sí, cuando estamos en el momento también. Cuando estamos en el momento, claro. Cuando estamos molestos, realmente calientes, no debemos actuar, porque sin pensarlo, ser consciente de lo que puede ocasionar. Claro, Mauricio. Muy bien, esa es la idea justamente, ¿no? Entonces ya saben ustedes, hay interpretaciones, interpretaciones. La mejor interpretación es cuando se da una distancia en el tiempo. Vamos a leer este texto, a ver. No, bueno, este texto no, esta imagen. Quiero saber su interpretación de ustedes, chicos. A ver, por favor, me le escriben a través del chat o también si desean participar, pueden prender su micrófono y decir, profesor, yo quiero participar. A ver, pueden usar la manito virtual. ¿Qué es lo que ustedes interpretan de esta imagen? A ver, hagamos ese ejercicio hermenéutico. A ver, tenemos una primera interpretación. Bessie me dice, están ofendiendo a la religión. ¿Por qué, Bessie, dices eso? Muy bien, claro. Es una interpretación que estás dando. Muy bien, es tu apreciación. Se basa en tus ideas, en tus creencias, en tus conocimientos previos, en tu cultura, en tus lecturas. Diría Gardner. ¿Quién nos dice acá, David? Dejar atrás el teocentrismo. Wow, esa es una tesis bastante filosófica, ¿no? Claro, o sea, el centro es Dios. Ya no, ya dice David. Es un adiós a los dogmas católicos. O sea, interesante, o sea, estamos fijándonos en lo. Voltaire estaba en contra de los dogmas, por eso creó el deísmo. Ajá, muy bien, puede ser. ¿No? ¿Qué crees que representa esta dama? Esta dama, a ver, esta dama. Hay una dama ahí con una bandera. ¿No?
Acá hay mujeres que están, parece que en un parlamento. Hay hombres que están, si te das cuenta, ¿no? Están leyendo un texto, ¿no? Acá hay como soldados. Y efectivamente, acá hay una cruz y la dama está pues aplastando la cruz. ¿Qué representa para ustedes, no? Claro. Dicen acá los chicos. Ajá, ya Luca dice la libertad en la Revolución Francesa. Interesante. Interesante interpretación, ¿no? Muy bien. Veo que usted conoce sobre esos temas históricos. Me parece excelente. Libertad social está vinculada a la religión. Bien, se dice, no me agrada para nada la imagen, Camila. Ya da una valoración a la Revolución Francesa, el liberalismo y el adiós al poder católico. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien. Entonces, acá lo que diríamos nuestro amigo Gadamer es lo siguiente. Significa que ustedes ya tienen ideas previas, ¿no? Veo que ustedes tienen diversas lecturas. Muchos de ustedes lo han identificado con la Revolución Francesa, ¿no? Con la Ilustración, con la crítica a la religión, la crítica a los dogmas. Efectivamente, esta dama representa, pues, a la patria revolucionaria francesa, ¿no? Que se oponía a los dogmas, se oponía a la religión. Claro, bien, hay toda una tradición ahí. Claro. Entonces, siempre que nosotros vemos algo, lo vemos siempre bajo nuestra mirada interpretativa. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Gadamer, este filósofo alemán? Está habilitándose esta capacidad que usted tiene. Usted tiene una capacidad de interpretación. Bien, una capacidad de comprenderse, ¿no? Obviamente, y te has dado cuenta de eso, que para comprender mejor es importante leerse. Bien, veo que muchos jóvenes tienen lecturas sobre la Ilustración, sobre la Revolución Francesa, han citado a Voltaire, por ejemplo, y tiene mucho que ver con esta imagen, con las ideas de Voltaire. Ahora, ¿podemos alguna vez quitarnos estas ideas previas? Gadamer decía, eso es imposible, eso no, ¿no? Sí. Además, son ideas que son importantes para poder tener una interpretación. Claro, ¿no? Son fuentes, obviamente no estáticas, sino que obviamente van cambiando en la medida que tenemos una mejor interpretación, chicos. Chévere. Entonces ya saben ustedes. Muy bien. Ahora, pero ustedes saben que en el mundo que vivimos hay un tipo de saber humano que considera que no hay interpretación. Por ejemplo, ¿cuál es saber, jovencitos? No hay interpretación acá, no hay nada de subjetividad. Claro, es imposible claro, alejarlo. Las ciencias, efectivamente, Mauricio, claro, ¿no? Pero para las ciencias, pues, jovencitos, cuando se descubre el SARS-CoV-2 o nuevo coronavirus, COVID-19, bien, inmediatamente dicen, es una enfermedad desconocida, una enfermedad además que se puede propagar rápidamente, ¿no? Y que puede causar muchas personas con dolencias o muertes también. Muy bien, chicos. Entonces, esta es la información. Ahora, la pregunta es, ¿la información sobre el coronavirus es la misma o ha cambiado desde que comenzaron los estudios el año pasado, ¿no? Porque en enero comenzaron a investigarse sobre este coronavirus. Dicen, a ver, chicos. Me dicen acá, a ver, que nos dicen que me gusta leerlos ustedes. Por ejemplo, las matemáticas también se consideran una ciencia objetiva. Ajá, es un virus, creo que el único que te debe cuestionar la ciencia fue Nietzsche. Claro, mira, Nietzsche influye mucho en estos autores, te comento, Mauricio. Has encontrado el quid del asunto. Pero Nietzsche decía, el virus no te dice nada. ¿Quién está hablando sobre el virus? El hombre. Somos los hombres los que tenemos una lectura sobre el virus. Esa es la teoría de interpretación de alguna manera. Claro, ¿no? Por ejemplo, se decía que hay virus, por ejemplo, pongamos como el de la gripe, ¿no? Te puede causar molestias graves también, pero no todos los virus son iguales. Hay virus que son bien complicados. Claro, ha cambiado mucho eso, ¿no? Por ejemplo, ahora se sabe de que hay también mutaciones en el virus, ¿no, chicos? ¿Sí o no, jovencitos? ¿Qué mutaciones ustedes han escuchado de los virus? A ver.
Bien, pero antes de hablar de las mutaciones, la interpretación de los científicos busca dominar el virus, ¿o no? Vamos a dominarlo con las vacunas, ¿o no? Claro, ¿no? Estamos siendo objetivos, nuestra información es absoluta, verdadera, ¿o no? Pero ¿qué cosa nos está demostrando hasta ahora estos meses de pandemia? Que me dicen a ver nuestros alumnitos que tienen información sobre el tema. Dicen eh, que efectivamente ha habido mutaciones en el virus. Tú sabes que ha habido una mutación brasileña, sudafricana, inglesa, y de la India, y que han aparecido también una diversidad de variantes también del coronavirus, como la delta, la gamma, la lambda, claro, ¿no? Muy bien, claro, eso significa que podemos hablar de verdades objetivas y absolutas en las ciencias, o hay interpretaciones de los hechos. ¿Qué me dirían ustedes, a ver, alumnitos? Hay interpretaciones, ¿no? Obviamente, mientras más información tengamos, mientras más datos, podemos tener un mejor conocimiento sobre la pandemia, ¿no? Claro que sí, chicos. Bien. Y eso lo saben muy bien las ciencias del espíritu, decía nuestro amigo Gamerson. Por ejemplo, los historiadores saben que cuando escriben, por ejemplo, esto es un texto del Perú contemporáneo, ¿no? Es un texto muy bueno, te lo sugiero, ¿no? De los profesores Carlos Contreras y Mauricio Cueto. Estos historiadores saben muy bien que esto están dando una interpretación sobre el Perú del siglo XX. Ahora, no es que es una cuestión de es la opinión personal de él, obviamente se han basado en fuentes, ¿no? En estadísticas, en otros libros, en testimonios, en documentos, claro, en diversos textos, pues, pero saben muy bien que se han acercado al fenómeno de la historia del Perú. Es una interpretación, claro. Muy bien, chicos. Sí. Ah, mira, en eso no sabía Mauricio. Muy bien. Entonces, lo que les quiero decir es lo siguiente, ¿no? O sea, en la ciencia del espíritu no hay problemas, pero acá sí hay. Acá sí hay, porque las ciencias buscan justamente decirnos verdades objetivas absolutas y estamos demostrando argumentativamente que eso no es necesariamente siempre así, ¿ya? Y que en la ciencia también, pues, las verdades o los conocimientos son interpretaciones según las fuentes que se tienen. Claro que sí. Bien. Bueno, herederos de esta teoría de la interpretación son los llamados filósofos postmodernos. Y este va a ser ya la segunda parte de nuestra clase. Vamos a hablar sobre la postmodernidad, chicos. Bien, estamos en el tiempo, ¿está bien? La postmodernidad. Bien, la postmodernidad aparece en el mundo, algunos lo consideran el mayo del 68, ¿no? Bryce o Cortázar y otros autores de la literatura, ¿no? Mencionan mucho estos acontecimientos. Como hay un cambio de mentalidad, eso, ¿no? Claro. Bien. Otros hablan de la crisis del petróleo de los años 70, ¿no? Que provocó también un gran crisis en Estados Unidos y que tuvo que retirarse de Vietnam, ¿no? Es más o menos como lo que pasó actualmente con Afganistán, ¿no? ¿Vieron cómo se retiraron los norteamericanos, chicos? Lo mismo pasó en los años 70. Claro, ¿no? Tuvieron que huir prácticamente, ¿no? Bueno, al menos los talibanes no los están disparando, pero los vietnamitas sí, pues, ¿no? Los vietnamitas se habían entrado en guerra con ellos ya, ¿no? Otros consideran que se debe a la publicación de algunos libros que hicieron que las personas se dieron cuenta de que realmente estamos en otra época. Esta época ya no es la misma de la Segunda Guerra Mundial ni los años 50. Esta es una época diferente, es una época llamada postmoderna. Muy bien, cuyo máximo exponente fue este filósofo francés Jean-François Lyotard. Muy bien. Jean-François Lyotard, entonces, jovencitos, escribe una diversidad de libros. Claro, justamente él es el que acuña la palabra posmodernidad en este libro, considerado como uno de los textos clásicos de la filosofía contemporánea, que es la condición posmoderna, chicos. Bien. Entonces, ahí va a decirlo tal, estamos tomando conciencia que este mundo es muy diferente al mundo, pues, de nuestros padres o nuestros abuelos. Aunque lo está hablando jovencitos a finales de los años 70. Claro. Bien, ese mundo que vivieron nuestros padres o abuelos
ya ha fenecido, ha caducado. ¿Y por qué ha caducado? Vamos a ver acá. En primer lugar, eh, se resalta mucho a Nietzsche. Justamente nuestro compañero cita a Nietzsche acá en los comentarios. Claro, Nietzsche, y es algo que estamos comentando, ¿no? Nietzsche decía lo siguiente, Nietzsche decía, las cosas no te hablan, el virus no te habla, el simio, ¿no? El simio que vemos nosotros en la selva, en un centro, o en un zoológico, no te habla, sino tú hablas sobre simios. Claro, sí. Bien. Entonces, por ejemplo, en los acontecimientos históricos, decía Lyotard, los acontecimientos históricos. No es que los acontecimientos te hablen, sino tú estás dando una lectura sobre ellas, estás dando una narración sobre ellas, estás dando una interpretación. Mira, el Lyotard tiene mucha influencia de Gadamer. Claro, por lo tanto, los textos de historia o en los grandes textos, ¿no?, que hablan sobre acontecimientos pasados, son narraciones de sus autores. Obviamente hay mejores narraciones y peores narraciones, claro, ¿no? Las mejores narraciones son aquellas que tienen más fuentes, que tienen más datos, que tienen más testimonios, podemos decir documentos, que permiten tener una mejor comprensión sobre los hechos. Muy bien. Así es, Mauricio. Muy bien. Vamos a leer, a ver, sobre este tema. A ver, Gianluca, por favor, ¿nos apoyas con la lectura? Claro, profe. Eh, la historia, hechos o relatos. Pero la historia es una narración que, por añadidura, tiene la pretensión de ser ciencia y no solamente una novela. En contrapartida, la teoría científica no tiene, en principio, la pretensión de ser narrativa, por mucho que la astrofísica contemporánea nos cuente deliberadamente la historia de los cosmos desde el Big Bang. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es, por ejemplo, la historia? La historia es una narración, claro, ¿no? Pero que tiene la pretensión de ser ciencia, obviamente, ¿no? Muchos historiadores van a decir, pero yo no soy un novelista, yo no soy un Bryce, ni soy un Mario Vargas Llosa. Yo estoy contando sobre acontecimientos y me estoy basando en diversas fuentes. Claro, por lo tanto, no estoy haciendo una novela, claro, pero dice Lyotard, pero es una interpretación, ¿no? ¿Recuerdas? Claro. No es una novela, efectivamente, eso, ¿no? Porque las novelas pueden ser ficciones, ¿no? Claro, son constructos hechos por los autores, ¿no? Por ejemplo, El Mundo, ¿no? De 100 años de soledad. Me imagino que has leído ese texto, ¿no? Claro. Y otra cosa es la historia, ¿no? ¿Bien? Ahora, en contrapartida, la científica no tiene este principio, la pretensión de ser narrativa. O sea, por ejemplo, ni un científico, sea hasta un astrónomo, no va a decir, yo no estoy haciendo literatura, por favor, ¿no? Aunque según Lyotard, dice, aunque asuma la teoría del Big Bang, que realmente es una teoría que se basa en una interpretación del origen del universo, y que, como ustedes saben, tiene una connotación cristiana, porque habla del principio y del fin. Muy bien. Vamos a ver acá. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Dice él, a ver. Claro. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, pues, jovencitos, es reflexionar lo que está pasando en nuestro mundo contemporáneo. O bien, ¿dónde qué cosa hay? Fundamentalmente va a decir Lyotard, donde lo que hay es una crisis de los grandes metarrelatos. ¿Qué son los metarrelatos? Son aquellos, pues, que cuestionaban sociedades. Pues nosotros estamos en un bicentenario, ¿no? Estamos celebrando 200 años de ser una república. San Martín, Bolívar, ¿no? Y otros de los que participaron en la independencia política del Perú, ¿no? En 1821, 22, 23, 24, ¿no? Hasta la batalla de Ayacucho y posteriormente también. ¿Qué nos ofrecieron? Lo que está en nuestro himno nacional, ¿no? Somos libres, seámoslo siempre. ¿Qué significa eso? O sea, nos prometieron un mundo de libertad, un mundo de felicidad, un mundo de solidaridad.
Pregunta, jovencitos, jóvenes del siglo XXI, ¿se ha cumplido estos propósitos, gran narración del bicentenario de la República? ¿Qué me dicen a ver ustedes, jovencitos? Claro. No idóneamente como se pensaba, claro, ¿no? Muy bien. Ahora, por ejemplo, le podemos preguntar a una persona de repente, ¿no? De las profundidades de Cajamarca, ¿no? Claro, ¿no? Como es actualmente nuestro presidente, ¿no? O le podemos presentar a una persona de Punos, ¿no? O de Tingo María, o de Chiclayo, ¿no? Se han cumplido las promesas de un Estado feliz, de libertad, de progreso, ¿no? ¿Qué dicen? A ver, chicos, a ver. Bueno, de Huánuco, ¿no? Por ejemplo, María, eso, ¿no? Claro, ¿no? Le preguntamos. Entonces, muchos posiblemente dirían que no, claro, ¿no? Que se ha convertido solamente, pues, en una narración nada más. Vamos a leer sobre este tema. A ver. Así es, Mauricio. Muy bien. Claro, no significó lo mismo para todos. Vamos a leer este texto. A ver, Gianluca, por favor, nos apoyes. Claro, profe. Propósito postmoderno. Este estudio tiene por objeto la condición del saber en las sociedades más desarrolladas. Se ha decidido llamar a esta condición postmoderna. El término está en uso en el continente americano, en pluma de sociólogos y críticos. Designa el estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado a las reglas del juego de la ciencia, de la literatura y de las artes a partir del siglo 19. 19. Aquí se situarán estas transformaciones con relación a la crisis de los relatos. Lyotard, la condición postmoderna. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá Lyotard en este texto? Dice que este estudio que vamos a hacer en estos minutos tiene por objeto la condición de saber de la sociedad desarrollada. Claro, especialmente el mundo postmoderno se origina en los países industrializados. Claro, ¿no? Esta crítica a estos ideales, ¿no? Por ejemplo, que comentamos en nuestro país, ¿no? En este bicentenario, se origina sobre todo en Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Aparecen muchos sociólogos, muchos críticos, quienes dicen pues que efectivamente todas estas promesas que nos dieron los hombres de otras épocas, de hace 200 años, no se han cumplido. ¿Qué pasa cuando no nos cumplen una promesa? A ver, jovencitos, ¿cómo nos sentimos? Me gustaría saber, gente, ¿no? Alguien te promete algo que va a pasar al corto o al mediano o a largo plazo. Y pasan los años y ocurre que no pasa nada o pasa muy pocos. Y dicen ustedes, a ver, chicos, ¿cómo nos sentimos? Impotentes, muy bien. Claro, ¿qué más? A ver, imagínate ver que una señorita, a ver, su novio le promete casarse, y han pasado 10 años ya, y no se casa. Muy bien. Y dicen, a ver, decepcionada, claro, eso, ¿no? Muy bien, decepción, efectivamente eso. Entonces, la posmodernidad justamente es un estado en el cual las personas se sienten impotentes, decepcionados por esas promesas, ¿no? Claro, ¿no? Consideran pues y por eso que vienen las críticas a la ineficiencia, ¿no? Muy bien. Entonces, sigamos más, a ver. ¿Qué es un metarrelato? Entonces, los metarrelatos son las grandes narraciones que han habido en la historia de la humanidad. En el caso nuestro, nuestra narración, por ejemplo, ¿no? De la República, ¿no? Que seamos un país libre, próspero, solidario. Y así, muchos países han tenido también esas narraciones. Estas narraciones no son fábulas, como ya lo dijo también Lyotard, ¿no? ¿Bien? No son cuentos, no es una novela. Han permitido en los hechos históricos, pues, legitimar instituciones, dar constituciones, valores morales, manera de pensar. Por lo tanto, han sido útiles, pues, justamente para darle sentido, por ejemplo, a la historia del Perú, pongamos, ¿no? Muy bien.
Han buscado, pues, jovencitos, como dice acá, ¿no? Ideas emancipadoras, ¿no? Hablarnos del futuro, de las metas. Claro, ¿no? Le han dado un sentido teleológico. Teleológico viene de destinos, ¿no? Algo así como que estamos destinados a ser libres, solidarios, a progresar. ¿No? Ese es el gran metarrelato. ¿Bien? Le ha dado sentido a la historia. Bien, pero para nuestros amigos posmodernos, pues estos metarrelatos han entrado en crisis porque las personas, como muchos de ustedes dicen, me siento decepcionado, me siento molesto, me siento amargado porque nos han prometido muchas cosas y ocurre pues que no se han cumplido. Muy bien. Ahora, entonces, la crítica a esto es, o sea que los metarrelatos han sido todos mitos. Entonces va a decir Lyotard, mira, en primer lugar, no son mitos en el sentido de fantasías, porque, ojo, gracias a estos grandes relatos, como el relato republicano en el Perú, se han desarrollado una diversidad de instituciones, ¿no? El Congreso, el Poder Ejecutivo, Legislativo, constituciones, leyes, y una diversidad de normas, ¿no? Y maneras de pensar. Claro que sí. Entonces, ese es el metarrelato, ¿no? Nos ha hablado de futuros, lo que va a pasar en los próximos años. Muy bien. Ahora, pero ese es un metarrelato, dirías. ¿Cuántos metarrelatos han habido en la humanidad? Uno o varios metarrelatos. Dirían ustedes, a ver, chicos. Se han dado varios metarrelatos. Por ejemplo, un metarrelato también, vemos acá, jovencitos, es el metarrelato cristiano. Claro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos ha querido dar la religión, sea católica o protestante? Nos ha dicho, por ejemplo, que nosotros tenemos una historia, que es la historia de la salvación. Claro. Y que al final todos nos vamos a salvar, nos vamos a ir al cielo. ¿No? Obviamente, para que eso se garantice, tenemos que portarnos bonito y tenemos que obedecer lo que dice la Biblia y lo que dicen las autoridades de las iglesias, sean protestantes o católicas. A ver, pero ¿qué dirían nuestros amigos posmodernos? A ver, ¿se ha cumplido con ese relato, jovencitos? ¿Realmente está garantizado que todos vamos al cielo? ¿Que las iglesias realmente nos están dando paz y tranquilidad y amor? ¿Y todo lo que nos prometieron? No necesariamente eso, ¿no? Otro es el relato ilustrado, ¿no? ¿Qué nos prometieron nuestros amigos de la Revolución Francesa? Y también lo que hemos estado comentando sobre el modelo republicano, que de alguna manera fue importado de Francia. Somos un país libre, que superemos la ignorancia, ¿no? O sea, que somos un país educado, donde ya no haya servidumbre, no haya esclavos, sino haya ciudadanos que conozcan sus derechos y también sus deberes. ¿No? Se ha cumplido con este gran relato ilustrado, podemos decir, que dicen los pobladores del Perú, de Bolivia, ¿no? De Argentina, que somos países que tenemos una estructura de México, de Colombia, de Chile, han estado felices y contentos durante estos 200 años de ser repúblicas, o más o menos. Creo que no son. Ah, interesante, Gianluca. Ajá, buena interpretación, puede ser. Otro es el famoso relato especulativo que encontramos en Hegel. ¿Recuerdan ustedes a Hegel? Hegel decía que en la historia de la humanidad hay una especie de espíritu que se mueve de manera dialéctica, ¿no? Primero aparece como una tesis y aparece pues en las grandes culturas. Bueno, y este espíritu busca ser libre. Por ejemplo, en los egipcios, ¿no? El faraón, ¿no? El faraón decía, hágame unas ciudades, hágame unas pirámides, ¿no? Buscaba la libertad del hombre, eso. O sea, dominar a los hombres y dominar la naturaleza. Pero luego el espíritu es una antítesis, ¿no? Y ya está en los griegos, está en los romanos, donde están los aristócratas, los ciudadanos, los patricios. ¿Y qué pasaba con ellos? Ellos también buscaban libertad, ¿no? Pero la libertad era para todos, ¿no? Pero Pitágoras era un aristócrata. Pitágoras tenía esclavos, tenía condiciones económicas y muy bien podía dedicarse a buscar saber cómo es que el universo se podía explicar en base a números. Había cierta libertad.
pero de algunos hombres. Pero según también Hegel, donde los hombres ya toman conciencia de la libertad para todos, en la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, desde la Revolución Francesa, al menos en Occidente, buscamos pues todos ser libres, todos poder comunicarnos, comerciar, tener propiedades, etc. Esa es la idea. Claro. Otro metarrelato es el metarrelato, por ejemplo, que encontramos en el marxismo. Claro, ¿no? Es un metarrelato muy interesante. La idea que la historia es una historia de luchas de clases sociales, entre dominantes y dominados, entre explotados y explotadores. Claro, ¿no? Los países como Rusia, ¿no? Que luego se pasó a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como China también, ¿no? Que actualmente es una superpotencia. Como Cuba también con Fidel Castro y el Che Guevara. Tuvieron este gran relato, ¿no? Y transformaron sus países en función de este relato, ¿no? De ser una sociedad más justa, en la cual se supere la explotación y la dominación de unos por el otro. Bien, pero también, jovencitos, también encontramos un gran metarrelato en el capitalismo, ¿no? ¿Qué lo dicen los capitalistas? Capitalista dice, por ejemplo, ¿no? A ver, profesor Andrés, ¿no? Levántese temprano, trabaje en tal sitio, tal otro sitio, de tal manera que algún día vas a acumular tanto dinero que vas a ser dueño de tu propia empresa, fábrica, ¿no? Vas a ser rico como Donald Trump, ¿no? Y gracias a la ciencia y la industria, entonces todos podemos llegar a ser millonarios. ¿Esa narrativa realmente, jovencitos, será posible? Parece que no, ¿sí o no, no? Claro, ¿no? Muy bien. Pero es la narrativa del capitalismo, ¿sí? ¿No? Y a muchas personas les convence, ¿sí? Ahora, entonces, estos son los relatos, los macro relatos o metarrelatos. Pero estos metarrelatos han sido invalidados en los hechos, diría nuestro amigo Lyotard. Por ejemplo, a ver, los ilustradores decían, vamos a ser ciudadanos, todos pensantes, bien educados. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Alemania? Que era un país realmente educado. Los alemanes en los años 30 eran personas de buen nivel académico, ¿no? Pero, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Auschwitz, donde millones de personas murieron. ¿Sí? Los crímenes cometidos por los nazis, los genocidios, ¿no? Los fusilamientos y cremaciones, ¿es racional? El holocausto es de hombres civilizados, podemos decir. ¿No? O sea, igual también pasó en el Perú, ¿no? ¿No? Se han ocurrido una diversidad de crímenes, genocidios, ¿no? Claro. Y el gran relato marxista también, ¿no? Muchos países abrazaron también el marxismo, pero luego se quitaron del marxismo. ¿No? Claro, ¿no? Por ejemplo, los países europeos, ¿no? Que están bajo la órbita de los marxistas, ¿no? Los checoslovacos, la Alemania Oriental, ¿no? La caída de Berlín, la caída de la Unión Soviética. Significa que las personas ya no creen en el partido único. ¿No? Pero también se invalidó el modelo capitalista, ¿no? Porque este modelo, como ustedes saben, pues, cada cierto tiempo hace crisis, ¿o no, jovencitos? Bien, no sé si sus maestros de historia les han hablado de la crisis del año 29. Miles de personas, pues, pasaban hambre, ¿no? Frío, sufrimientos terribles. En los años 70 la crisis del petróleo, ¿no? Y cada cierto tiempo también hay crisis también económicas, ¿o no, jovencitos? De las políticas capitalistas neoliberales, ¿no? Claro, ¿no? La subida de precios, ¿no? Las pérdidas de trabajo. Entonces, va a decir nuestros amigos como Lyotard que estos grandes relatos han sido invalidados, ¿no? El gran relato republicano, emancipatorio, ilustrado, no ha funcionado. Esos llamados países democráticos al final han sido bárbaros. El gran relato marxista tampoco ha funcionado. Si no, hubieran seguido todavía, ¿no? Estos países que tienen esta orientación.
Y tampoco les ha salvado pues el capitalismo, pues porque justamente muchas crisis económicas se deben a este sistema. Bueno, entonces, nuestros amigos que ya no creemos en tantos relatos, mejor es creer en los grandes relatos o en cortos relatos. Ah, también puede ser, Gianluca. Sí, porque todo eso, aquí nos hace pensar, a ver, muy bien, Gianluca, mejor en los cortos o no. Claro, mejor que nos prometan cosas concretas, ¿no? Claro, por ejemplo, a ver, vamos a ver algo concreto. A ver, por ejemplo, ¿no? Ingreso libre a las universidades, por ejemplo, algo concreto. O que se ponga, no sé, la filosofía como curso en los colegios. ¿Qué les parece, chicos? Así no paso, ¿sí, no? Así no vamos mejor, ¿sí, no? Claro, ¿no? Cosas así puntuales, ¿no? Claro. Entonces, los grandes metarrelatos ya no, pues. Ya la gente no cree, es escéptica, duda, los cuestiona. Mejores son los pequeños relatos. Pequeños relatos que sean posibles después de desarrollarse. Claro, pequeños proyectos, nada más. Pero ahora ya no se habla de la historia universal, sino se habla de la historia de los países. Esto algunos dicen, no debemos hablar de la historia de un país, sino de la historia de una región, o la historia de una ciudad como Lima, o la historia de un distrito como Breñas. Bueno, yo vivo en un condominio, de la historia del condominio también. Bueno, si usted quiere ser historiador, pongamos un caso, un joven quiere ser historiador, a ver, ¿dónde habría mayor riqueza en su tesis? A ver, chicos, ¿en hacer un gran relato o hacer un pequeño relato? Bien sustancioso, con elementos económicos, culturales, sociales, políticos, experiencias, vivencias, ¿no? Dicen ustedes, chicos, a ver, acá, Camila quiere los grandes metarrelatos. Bueno, puede ser. Sí. Pero generalmente las tesis se están haciendo sobre pequeños metarrelatos, te comento. Luego, mi tesis, para ser magíster, te comento, he hablado sobre el amor. O sea, alguien diría, oiga, pero el amor es un tema pequeñito, sí, pero es un tema interesante. Eso. Entonces, muchos me calificarían como profesor postmoderno. Claro. Muy bien, porque yo no estoy hablando de la historia, ¿no? De la ciencia, sino sobre un tema en específico. Así es, Ruth, preferible un pequeño relato, pero bien fundamentados. Muy bien. Ok, eso, ¿no? Claro, porque ya muchas personas no creen en los grandes metarrelatos, ya no creen en el cristianismo, ni en los protestantes, ni creen pues, en la historia ilustrada, o hegeliana, o marxista, o capitalista. Muy bien, chicos. Claro, es un tema amplio también, pero pues pero es un tema un poco más pequeño, ¿no? Por ejemplo, mi tesis, te comento, Mauricio, era el concepto de amor en Sigmund Bauman, por ejemplo. Esa es mi tesis. O sea, ese no es un autor. Cuenta. Claro. Ahora sí, muy bien, claro. Eso es típico de un postmoderno. Muy bien, chicos. Muy bien. Claro, obviamente me basé en una diversidad de fuentes. Claro, porque obviamente no voy a estar. ¿De un matrimonio? ¿Ese no es el editor de historias de un matrimonio? ¿Cuál? Bueno, entonces, a ver, bien, bien chicos, pero ahora, ¿pero qué nos ha llevado este tema? A ver, de ya no cree ya la gente en grandes proyectos. Entonces, nuestro amigo Leotard dice, eso se debe uno a que estamos en un mundo tecnocientífico. Claro, o sea, estamos en un mundo, jovencitos, donde estamos entretenidos nosotros constantemente por los medios de comunicación. El TikTok, el YouTube, diríamos ahora, el Google, el Smart TV, ¿no? El Netflix. En un mundo donde hay entretenimiento, chicos, habrá interés por los, allá, sí, pues, habrá interés por los grandes proyectos. ¿Qué dicen ustedes, chicos?
Porque a nosotros nos rodea la ciencia, ¿no? Ya no, ya no, ya no hay interés. El Luque dice que sí, bueno, puede ser una corriente contra posmoderna, ¿no? Puede ser, claro, ¿no? Pero justamente lo posmoderno surge por la incredulidad. Incredulidad que es producto justamente de este mundo tecnocientífico. Es un mundo en el cual estamos pensando más en lo inmediato, en lo pronto, ¿no? En lo que ya se debe realizar. ¿No? Muy pocas personas, dicen los posmodernos, piensan en los grandes plazos o hasta en los medianos plazos. ¿No? Porque este es un mundo de incertidumbres. Es un mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién iba a pensar en una pandemia? Y esta pandemia puede pasar, puede haber otra pandemia más. ¿No? Este mundo que era incierto, porque podía haber una guerra nuclear, ahora es mucho más incierto, ¿no, jovencitos? Dicen ustedes, a ver, alumnitos. ¿Qué me dicen a ver acá? Ajá, el proyecto de Marte. Puede ser. Claro. Entonces, estamos ante un mundo de incertidumbres, ¿no? Por eso se piensa en lo inmediato, algo que se pueda realizar con poco esfuerzo y por poca inversión. Claro. Ustedes saben que antes las personas cuando se enamoraban y se casaban, estaban pensando casarse para qué? ¿Para un año, 5 años o para toda la vida? De eso trato yo en mi tesis de maestría. A ver, imagínate, ¿no? Bien, de repente el abuelo y la abuela, ¿no? ¿Para qué se casaban? O mi papá o mi mamá. No estaban pensando en 2 años, 5 años o 10 años. Estaban pensando, pues, en toda una vida, o sea, de una familia, claro, ¿no? Eh, claro. Sí, pues, si no estamos pensando nosotros en toda la vida. Claro, a ver, yo he publicado mi tesis, bueno, la universidad lo publicó, si desean lo pueden leer, pueden descargarlo de acá, está en Cibertesis, ¿ya? Cibertesis se llama El concepto de amor líquido, ahí acá, líquido, de Zygmunt Bauman, Zygmunt Bauman. Si desean lo pueden descargar de ahí, jovencitos. Bien, un examen crítico, así se llama mi tesis. Si desean lo leen y me lo pueden también comentar en algún momento, ¿ya? Ahí está, chicos. Así lo pueden buscar en el Google. Claro. Qué bueno, Mauricio. Yo también estoy escribiendo en mi doctorado sobre el amor contemporáneo. El amor líquido es un texto. Lee mi texto, yo pienso que te va a ayudar mucho. Muy bien, entonces lo posmoderno es así, efectivamente, ¿no? La posmodernidad, bien, pasa pues justamente cuando las personas ven más que en un largo tiempo, piensan en un corto tiempo. Porque buscan vivir en el momento, lo inmediato. Es que el mundo les ha llevado a esta situación. ¿Sí? Bueno, alguien está pensando tener, imaginemos que te un celular para siempre, o cambiaremos de celular. ¿Qué dicen ustedes? Porque antes, por ejemplo, yo recuerdo, mi papá compró el televisor no pensando que lo vamos a botar en 5 años o en 10 años, sino nos va a durar siempre. Dicen ustedes, chicos. Cambiaremos, claro. Entonces, algo así, así como estamos en una sociedad de consumo, una sociedad donde compramos equipos tecnológicos, compramos software, estamos adquiriendo tal o cual cosa, entonces eso también se traduce en nuestras relaciones sociales. Nuestras relaciones sociales también tienen esa característica, ¿no? Buscamos algo nuevo, algo diferente, ¿no? Y eso pasa porque las personas ya no creen en los grandes proyectos, ya no creen pues en los largos plazos, sino en los cortos plazos. Eso es típico de las sociedades postmodernas, ¿no? Eso sucede sobre todo se da en los países industrializados. En nuestro país, en ciudades como Lima, por ejemplo, puede haber muchas personas pensando así. Hay otras personas que piensan más bien de manera más sólida. Muy bien. Yo tengo amigos que me dicen, yo tengo mi familia, yo pienso vivir con mi familia toda la vida. Eso es pensar de manera moderna. Pues los modernos pensaban así, eso, ¿no? Siempre vamos a ser una república, siempre vamos a ser un país comunista, siempre vamos a ser un país capitalista.
Los postmodernos ya no creen en eso, ya no creen en esas cosas. Dice, ya no existen esas verdades, esas ideas. Todo eso se está desfasando ante un mundo incierto, un mundo cambiante, un mundo donde los valores están pues transformándose. Bien, chicos. Así es, Camila. Muy bien, muy bien. Claro, ¿no? Las personas buscan cosas mejores. Igual también pasa a veces con las personas, ¿no? Uy, este esposo, esta esposa ya no está como antes, ¿no? Ya no aporta en la casa, ¿no? Entonces se culmina la relación. Bien, chicos, vamos ahora sí a pasar al tema de las preguntas. A ver, junto con Gianluca, ¿quién desea participar, jovencitos? A ver, ¿quién desea participar? A mí me gusta que participen los chicos, las chicas. Bien, a ver, voy a anotarlos, jovencitos. Ya, ya, listo. A ver, acá estamos con... Ya estás anotado, Gianluca. Ya, muy bien. ¿Qué más? Ya Lucas está anotado. Bueno, ya saben, chicos, si se anima, también participe. Ya, Luca, listo. Vamos contigo. Chicos, es obligación de que todos pongan la clave, por favor, ¿ya? Vamos entonces. Ok, profe, anteriores concepciones de la naturaleza señalaron que la naturaleza era como un libro abierto a interpretar. De esa misma manera, en el siglo XX se inaugura entre diversos temas la reflexión acerca de la posibilidad de la comprensión. ¿A qué postura filosófica se hace referencia? Racionalismo crítico, posmodernismo, hermenéutica y positivismo. Muy bien, gracias. ¿Qué nos dicen los jóvenes de nuestra aulita, chicos? Esos sí tienen todos que participar. Betsy me dice la C, profesor. Efectivamente, es la C. Claro, la teoría filosófica que nos habla de que el mundo es como un libro, ¿no? Hay que saber interpretarlo, muy bien, es la hermenéutica, ¿sí? Para poder comprenderlo también y comprendernos a nosotros mismos también. Muy bien, excelente. Eduardo también, chévere Eduardo. Muy bien. Vamos a la pregunta 2 con Gianluca. Ajá, es una lectura. A ver, por favor. Ok, profe, lee el siguiente texto y conteste las preguntas 2 y 3. Quisiera poner un ejemplo de todo lo anterior que el propio Gadamer emplea. La idea de lo clásico, pensemos nosotros, por ejemplo, en Garcilaso Inca de la Vega, en el Perú del siglo XIX. No era un clásico, sino que solo hacia los años 50 de nuestro siglo se convirtió en tal. En cambio, hoy su figura se ha empequeñecido notablemente en comparación con la Guamán Poma. Esto quiere decir que Garcilaso no tiene un significado transtemporal, sino solo en el tiempo y en la relación a nosotros. ¿Quién es Garcilaso? Tratar de comprender su figura significa tener ya una idea de su importancia, es decir, a partir de ciertos prejuicios inelineables radicalmente. La distancia que nos separa del Inca es al mismo tiempo el puente que nos une a él. La historia en la que él se hallaba es la misma en que nosotros nos encontramos. Nosotros logramos comprender a Garcilaso mediante sus escritos y de los escritos sobre él. Es cierto, también de documentos no escritos, pero que a la larga tiene un significado lingüístico. En el fondo, el Inca no tiene otro ser que el ser interpretado en el horizonte móvil de la historia, en que se entrecruzan el pasado y el futuro en nuestro presente, es decir, en el presente. Muy bien. Gracias, Gianluca. A ver, entonces, ¿qué nos está diciendo este texto escrito por David Sobrevilla sobre la filosofía alemana, que es la que estamos trabajando en esta clase? Acá, quisiera poner un ejemplo de todo lo anterior que el propio Gadamer emplearía, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta idea de lo clásico, ¿no? Pensamos nosotros, por ejemplo, en Garcilaso y Inca de la Vega. Claro, ¿recuerdas el autor peruano, ¿no? De los comentarios reales de los incas.
En el Perú del siglo XIX no era un clásico realmente eso, ¿no? Por ejemplo, si uno se traslada a esa época y le preguntaba a algún intelectual de estos tiempos, ¿conoces a Garcilaso? ¿Conoces su obra? Dirían, no, no es muy conocido, no, no sé mucho sobre él. Ya es en los años 50 de nuestro siglo, o sea, el siglo pasado, se convierte en tal. En cambio, hoy, por ejemplo, este texto lo escribe en los años 80, que recuerden, hoy su figura se ha empequeñecido notablemente en comparación con la de Guamampoma, claro. La mayoría de los intelectuales sobre el tema de los incas, eh, mucho más citan a Guamampoma. Tú sabes que Guamampoma también fue un autor peruano, mestizo, que escribió sobre los incas y hizo dibujos también, ¿no? Esto quiere decir que Garcilaso no tiene un significado transtemporal, sino solo en el tiempo en relación con nosotros. ¿Quién es Garcilaso? Tratar de comprender su figura, fíjate tener ya una idea de su importancia, es decir, partir de ciertos prejuicios ineliminables radicalmente. O sea, tratar de entender quién es Garcilaso, pues ya de alguna manera nos adelantamos a la respuesta porque tenemos ciertas ideas previas. Todos sabemos acá quién es Garcilaso, ¿no? O al menos tenemos una idea. La distancia que nos separa el Inca es al mismo tiempo el puente que nos une hoy. Recuerdas, esta es una idea típica de Gadamer, ¿no? La idea de que cuando conocemos o entendemos mejor sobre alguien o sobre algo, en la medida que estamos más distanciados en el tiempo. Claro, por ejemplo, Garcilaso estaba muy próximo a los incas. Creo que es de las primeras generaciones después de la caída del imperio de los incas. Claro. Pero ahora que han pasado 500 años de ese acontecimiento, podemos tener una mejor comprensión, ¿o no, jovencitos? ¿Tenemos solamente la fuente Garcilaso o hay diversas fuentes? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Podemos comprender mejor a los incas? ¿Podemos tener una mejor interpretación, mucho más cercana? Claro, porque ya no solamente está Garcilaso, también tenemos a Guamampoma, tenemos a Valcárcel, tenemos a Heraclio Bonilla, tenemos a una diversidad de autores, ¿no? Rostorowski, que han hablado sobre el tema, Julio Cetello, tenemos trabajos arqueológicos, tenemos trabajos antropológicos, sociológicos, y entonces nuestra información se está enriqueciendo. Claro que sí. Y claro, Mauricio, encima podemos entender al mismo Garcilaso más también, ¿no? Porque escribió de esa manera sobre los incas en el Comentarios Reales. Ahora vamos a las preguntas. Listo, sigamos con Gianluca. Gianluca, por favor, ¿nos apoyas? Sí, profe. De acuerdo al texto, se podría deducir que la comprensión siempre es atemporal, histórica, unilateral o única. Muy bien, ¿qué nos dicen los alumnitos? Según el autor David Sobrevilla, que comenta sobre Gadamer y pone el ejemplo de Garcilaso, ¿qué podemos hablar sobre los textos, por ejemplo? Que son siempre, ¿qué ve, chicos? Son siempre, a ver, ¿qué nos dicen acá los jovencitos? Así es, tenemos más conocimiento, Ruth, estoy de acuerdo contigo, porque estamos más alejados de ese tiempo, ¿no? Son más, a ver, chicos, son históricos, ¿no? Claro, así. Muy bien, más información. Claro, Camila. Muy bien, claro. Entonces, pero podemos hacer una mejor historia mediante más fuentes tengamos, ¿o no, Camila? ¿Qué me dices, a ver? ¿O qué me dice Ruth, o no? Claro, ¿no? Pero todas esas fuentes también representan su época, su tiempo y su contexto, ¿o no? Y los prejuicios y creencias, ideas previas que vienen en sus tiempos también. Muy bien, señoritas. Vamos a la pregunta 3 con Gianluca. Por favor, busca responder las preguntas. A ver, Gianluca. Sí, profe. Según el texto, para Gadamer, los prejuicios son inelineables, ya que constituirán nuestro punto de partida. Permiten el entendimiento como tal. Nuestra mente es una tabula rasa. Es posible leer desde fuera de una tradición. Cuando leemos a Garcilaso La Vega, los comentarios reales, o leemos sobre las crónicas de Guamampoma de Ayala. Bien, pregunta, ¿lo leemos con la mente en blanco o qué ya tenemos en la mente? A ver, ¿qué nos dicen los alumnitos acá? ¿Qué tenemos ya en la mente, jovencitos? Juicios previos, conocimientos previos, lecturas previas,
ideas previas. ¿Nuestra mente está en blanco entonces? No. Mauricio nos recuerda a Popper, ¿no? Tenemos una mente llena de ideas. Claro que sí. Clave la A. Muy bien. Sigamos con Gianluca. Gianluca, ¿nos apoyas? Pregunta 4. Claro, profe. Chicos, vayan poniendo la clave. A ver, por favor, a ver. Para Gadamer, ¿cuál de las siguientes alternativas sería una condición para la comprensión? ¿La tradición, la objetividad, el método o el análisis? Muy bien. ¿Cómo podemos comprender mejor a Garcilaso? Cuando hemos seguido, por ejemplo, nosotros a los autores que han comentado a Garcilaso. Claro, ¿no? Tú sabes que hay toda una tradición garcilesiana, podemos decir eso, ¿no? Claro, ya estoy diciendo la clave, eso, ¿no? La clave tiene que ser con la A, muy bien, la tradición. Bueno, si ustedes se quieren dedicar a un autor, jovencitos tienen que conocer lo que han dicho sobre este autor. Hay una tradición sobre Garcilaso o sobre Guamampoma de Ayala. En la medida que se van escribiendo más sobre tal autor, entonces hay más información. Oye, Mauricio, chévere. Vamos a la pregunta 5. Vamos avanzando. Pregunta 5. A ver, por favor, Gianluca. Según Lyotard, la modernidad estaba marcada por la existencia de grandes relatos que orientaban la realidad humana en su conjunto. Sin embargo, en la actualidad, estos grandes relatos han perdido vigencia y credibilidad. De ahí que son verosímiles, ilegítimos, verdaderos u objetivos. Muy bien, ¿qué pasa con esos grandes relatos? A ver, que convencía a nuestros abuelos o tatarabuelos. Claro, ¿no? Muchos de nuestros abuelos creían, por ejemplo, los ideales de la república, o los ideales de la religión, o los ideales del marxismo o el capitalismo también, ¿no? Pero en esta época, pues, jovencitos, muchas personas ya no creen en esos relatos. Pero los relatos pequeños, que cumplan con las cosas, pues, que pueden ser cumplidas. Y si me relatas algo, háblame de algo lo más concreto posible, pero bien fundamentado, como dicen sus compañeras. Muy bien, esa es la idea, Son. Esa es la idea. Claro, ser ilegítimos. Porque ya no son creíbles. Vamos a la pregunta 6 con Gianluca. A ver, por favor. Ya, profe. Según Lyotard, el metarrelato sostiene que la historia es el proceso de la toma de conciencia de nuestra libertad. A, ilustrado, E, hegeliano, C, marxista o D, cristiano. Claro, ¿quién hablaba de que la historia es la historia de la libertad? A ver, dice, ¿no? El faraón acá en el Inca, por ejemplo, ¿no? El Inca era tan libre que decía, uy, me voy a los baños que están en Cajamarca, o estos ecuatorianos, ¿no? Pongamos un caso, ¿no? Quieren hacer la guerra y le hacíamos la guerra. Oye, quiero una nueva residencia, decía Pachecote, quiero acá, arquitecto, ¿no? En Machu Picchu, extraordinario, bonito. O sea, en el mundo antiguo realmente el hombre libre era el inca, el sátrapa, ¿no? El rey, el emperador. Pero luego ya en la época de los griegos y los romanos, ya comenzaron a haber más hombres libres, los ciudadanos. Es la concepción de Hegel. Muy bien, chicos, chévere. Y nos vamos a la pregunta 7. Con Gianluca. A ver, Gianluca, haz una lectura, Gianluca, a ver, por favor. Claro, profe. Lo posmoderno sería aquello que alega la impresentable en lo que lo moderno y en la presentación misma, aquello que se niega la consolidación de las formas bellas, consolación de las formas bellas, al consenso de un gusto que permitiría experimentar en común la nostalgia de lo imposible, aquello que indaga por presentaciones nuevas, no para gozar de ellas, sino para hacer sentir mejor que hay algo impresentable. Un artista, un escritor postmoderno, están en la situación de un filósofo. El texto que escriben, la obra que llevan a cabo en un principio no están gobernados por reglas ya establecidas.
y no pueden ser juzgados por medio de un juicio determinante por la aplicación a este texto, a esta obra, de categorías conocidas. Estas reglas y estas categorías son lo que la obra o el texto investigan. Lyotard. Muy bien, entonces, ¿qué nos está diciendo Lyotard en este texto? La posmodernidad explicada a los niños, dice sí. Lo posmoderno sería aquello que lega lo impresentable en lo moderno. Claro. O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos, ya no podemos recurrir? Ya no podemos recurrir a verdades absolutas, a metarrelatos, ni a decir que cuando conocemos algo, nuestra mente es completamente objetiva, que tenemos una mente tipo espejo, que representamos el mundo tal y como es. Eso ya no se puede aceptar. O los argumentos esgrimidos durante todos esta clase, ¿no? Y otros temas también. La presentación misma. Aquello que se niega a consolación de las formas bellas al consenso de un gusto que permitiría experimentar en común la nostalgia de lo imposible. Claro, de todas maneras hay una nostalgia de la posibilidad de que haya verdades absolutas, que haya relatos verdaderos, ¿no? Es realmente una nostalgia. Aquello que indaga por presentaciones nuevas, no para gozar de ellas, sino para hacer sentir mejor que algo que es impresentable. Un artista, un escritor postmoderno está en esta situación de un filósofo. Claro. Porque, ¿qué es lo que hacemos los filósofos para Lyotard? Los filósofos, cuando escribimos, hacemos una narración. Claro, ¿no? Hay la narración marxista, hay la narración cristiana, hay la narración hegeliana, hay una diversidad de narraciones. Bien, y algo similar pasa con los artistas. Los artistas también, por ejemplo, un director de cine te hace una película y te da una narrativa también ahí. Lo mismo también un novelista, lo mismo también un escritor de otros tipos. Claro, son narraciones. Lo que escriben la obra que ya acaba en principio no están gobernados por reglas ya establecidas y no pueden ser juzgadas por medio de un juicio determinante. Claro, cada autor, pues, así como el director de una película, ¿no? Ellos ponen sus criterios de cómo hacer, por ejemplo, la película, no sé, las Guerras de las Galaxias, Terminator, ¿no? Comando, etcétera, ¿no? O también Gabriel García Márquez, ¿no? La 100 años de soledad, o Mario Vargas Llosa, La ciudad de los perros, ¿no? Claro, entonces son los hombres los que ponen sus propios criterios. Igual los filósofos también, ponemos sus propios criterios también. Claro, no hay criterios absolutos, no hay métodos absolutos, no hay principios absolutos. Eso es lo que busca resaltar acá Lyotard. Y nos vamos a las preguntas. A ver, por favor, Gianluca. Sí, profe, de acuerdo al texto, lo posmoderno guardaría relación con la objetividad, la incredulidad, el dogmatismo, la universalidad. Muy bien. ¿Qué me dicen los alumnitos? Entonces, jovencitos, ve, el postmoderno es un incrédulo. Claro, muy bien. Ya no creen esos grandes metarrelatos. En verdad es objetivas, ¿no? Claro. Todos son interpretaciones, ¿no? Ese es el asunto, ¿sí? Bien, chicos, la ven. Muy bien, José, muy bien, Ruth. Claro, Betsy. Muy bien, Mauricio. Y la última pregunta, 8, por favor, Gianluca. Sí, profe, según lo leído para Francois Lyotard, la posmodernidad acepta los relatos modernos, cuestiona los criterios establecidos por la modernidad, asume que la modernidad no ha sido liquidada, rechaza lo relativo. Muy bien. A ver, ¿qué nos dicen los jovencitos? ¿Qué nos dice Lyotard? Ajá, muy bien, Mauricio. Cuestiona los criterios establecidos por la modernidad. No hay reglas absolutas, ni principios determinantes, ¿no? Claro, la clave es la B. Muy bien, jovencitos, hasta acá nos quedamos. ¿Así? ¿Estás apuntado, Mauricio? No recuerdo, no te había visto ¿te habías apuntado, jovencito, bueno, en todo caso, ya en la próxima también nos apoyas, ¿ya? Muy bien, chicos, gracias a todos ustedes, jovencitos, y nos vemos en la próxima clase. Ah, ya, podría poner la pregunta 3. Ah, ya, Mauricio, muy bien, espero, qué bueno. Chao, chicos, provecho más bien, sé que de repente están en la hora del almuerzo. Pregunta me estaban pidiendo acá, a ver, disculpa, a ver, ¿qué pregunta me estabas pidiendo? 3, la 3 de 3. Ahí voy, ahí vamos.
Listo, chicos. Provecho con el almuerzo. Buen fin de semana, jovencitos. A todos ustedes. Sí, muy bien. Es mi tesis, estimado Mauricio. Espero que lo leas. Muy bien. Gracias, Gianluca. Ha sido un extraordinario apoyo. Gracias a todos. Me despido de nuestras compañeras, la señorita Lady Padilla. Señorita Lady, hasta la próxima clase. Muy bien. Ya has tomado foto, ¿no? Sí, Gianluca, lo lees, por favor. Ya había puesto ahí el nombre, así que... Ruth, muy bien, nos vemos. Ruth, Camila, chao, nos vemos. Fiorella, hasta luego. Hasta luego, jovencitos. Un gusto de estar siempre apoyándolos ustedes. Bien, jovencitos, hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy viernes. Sí, si tiene por favor alguna preguntita, hágamelo saber. Y si no, pues nos despedimos hasta el día de mañana, ¿sí? Muy bien, Fiorella, muchísimas gracias. Hasta luego, cuídese mucho. Bien, jovencitos. Bexi, muchas gracias, Bexi, de igual manera para usted. Gracias. Camila, hasta mañana, Camila, cuídese mucho, gracias. Muchas gracias, chicas. Nos vemos, nos estamos despidiendo hasta el día de mañana.